Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros felices porque, bueno, estamos ya en un mes también festivo, en un mes donde nos preparamos para un montón de cosas. De hecho, ya estuvimos celebrando la Navidad, pero obviamente falta aún el Año Nuevo. Pero lo peor viene después. Después que comemos tanto, decimos, ¿qué vamos a hacer con todos estos kilos que acumulamos durante las fiestas? Y ese es nuestro tema de hoy. Bueno, alimentación post fiestas de fin de año. ¿Cómo hacemos luego de comer tanto para recuperar el peso o por lo menos perder esos kilitos de más? Pero a eso tenemos que agregarle las vacaciones, porque vienen las vacaciones. También hay gente que se va en enero a vacacionar y bueno, ¿y qué pasa ahí? Volvemos a ganar esos kilos indeseables, pero que cuando comemos no nos damos cuenta que son indeseables. Creo que pasa por ahí. Así que vamos a hablar con una invitada de lujo, que es la mejor para hablarnos de este tema. Obviamente hablamos con Silvina Gómez Sgarbi. Ella es nutricionista especialista en enfermedades metabólicas. ¿Qué tal, Silvi? Muy bien, gracias por la invitación. A mí me encanta siempre hablar de temas que son tan particulares para nosotros los seres humanos. Y sí, un tema que te apasiona porque te dedicaste a tratar de ayudar a un montón de gente con sobrepeso, con obesidad. Y bueno, y hoy sabemos que el sobrepeso y la obesidad son causantes de enfermedades metabólicas, que sos especialista también en ese tema. Entonces, ¿quién mejor que vos para hablarnos de esta situación, de este trance que tenemos en diciembre, enero, vacaciones? Bueno, ¿y qué hacemos con todos esos kilos que ganamos? Bueno, a nivel mundial es esto, no es solamente en Paraguay, sino que tiene que ver más con la cuestión cognitiva conductual del paciente o de la persona. En general, todos estamos en esta vorágine de fin de año y la cuestión de la inmediatez y el placer es lo que siempre va ligada a la alimentación y lo vemos todos los años en nuestras vidas, por lo menos a mí como profesional. Y sí, tenemos que tratar de ir organizando de una manera, no va a cambiar esto, es decir, todos los seres humanos normalmente en líneas generales hacen esto, de verdad, vienen la fiesta y es un desborde absoluto de un montón de cosas. Y ni siquiera por apetito. No, o sea, es más por una cuestión de ¿cultural? Impulso. Cultural, si hablamos, es a nivel mundial, ¿verdad? No sé que otros países no festejen las fiestas como suelen ser, pero hay otras fiestas festivas también que lo hacen. Es decir, es cognitivo-conductual del ser humano, ¿verdad? Esta situación de la vorágine ¿verdad? Lo que yo siempre explico y digo en forma simpática, tu cerebro no sabe qué son las fiestas. Tu cuerpo no entiende lo que está pasando. Por eso siempre insisto mucho de tratar de tener una conducta relativamente más sana. No quiere decir que no se tome, que no se coma, pero tener conductas compensatorias. Una de ellas es hacer actividad física, otra es tratar de elegir los alimentos. Lo siguiente también es al día siguiente y al siguiente a ese y siguiente a ese se come siempre lo mismo. Claro. Entonces tratar de ir eligiendo por porciones total, el día siguiente voy a comer lo mismo, ¿no? Claro. No, y dijiste algo realmente muy importante, hacer actividad física, no dejar la actividad física, porque generalmente cuando uno dice, bueno, ya viene la fiesta, no, falta Año Nuevo, no, voy a ir de vacaciones, ¿para qué voy a ir al gym? ¿Para qué si ya voy a engordar? Esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad. Así es la mentalidad. Exacto. ¿Sí? Y esa es una conducta compensatoria, tratar de decir, por lo menos voy a gastar algo de lo que voy a comer. Claro. Pero voy a tratar de ir y de lo que comí en exceso, tratar por lo menos de tener un gasto calórico normal. Y también acomodar un poco lo que se come, ¿verdad? No podemos todo el día comer pan dulce, todo el día tomar alcohol, todo el día comer cosas que realmente a la larga son complicadas, ¿verdad? Claro. Puede ser por un tiempito, pero no puede ser todos los días también. Claro. Sobre todo cuando uno ya está habituado a un estilo de alimentación y empieza a consumir productos que no están dentro de lo habitual, se produce lo que se llama ese síndrome inflamatorio, te inflamas de más. Exacto. Y yo creo que esa sensación también hace que una persona diga, tengo que empezar a eliminar nuevamente carbohidratos, por ejemplo. Exacto. ¿No? Normalmente en estos eventos no es lo que más se come verdura y carne, ¿verdad? Es lo que más se come son productos procesados con mucha azúcar. Yo estaba investigando, porque le comento a la audiencia, te comento a vos, que yo siempre, las veces que voy a hacer una entrevista sobre tal o determinado tema,
porque muchas veces algunos piensan quizás que uno de taquito ya hace la entrevista y no es así. Yo siempre estoy investigando, estoy viendo y había algunas recomendaciones que decía, bueno, para no comer mucho tenés que tratar de tener frutas, de tener verdura, y dije yo, no, este no es el tema que yo tengo que tocar, porque nadie va a tener ni frutas ni verduras en la noche, ni en la Nochebuena, ni en Año Nuevo, ni en las vacaciones, lo que menos se come. Lo que más se come, por suerte, dentro de todo son las proteínas, que por lo menos alguna cuestión que podemos ir manejando, las proteínas, porque ahí siempre cerdo, pescado, pollo, hay carnes, es decir, que por lo menos son un 80% de la alimentación esa noche. Y después está el resto de las cosas que acompañan, que suele ser muchos carbohidratos, chipaguazú, sopa paraguaya, ensalada de papa. La comida paraguaya es la más calórica del planeta. No, en serio. Pero existen varias. Es deliciosa. Es riquísima. Es deliciosa. Pero ¿quién se resiste al chipaguazú? No, yo no digo que se resistan. Pero hay chipaguazú también que pueden hacerlo baja caloría, ojo. Claro, o sea, sí, lo que se trata de cambiar es el queso, la grasa, pero sigue siendo un carbohidrato en general, ¿verdad? Lo que pasa es que siempre yo explico las porciones, las cantidades, las combinaciones, qué sé yo, siempre al inicio de la cena se come el famoso pan chip con el vitel toné, ¿verdad? Yo a veces le digo a los pacientes, trata de dejar el pan chip y comer el vitel toné, y si puedes comerte unas aceitunas, tomates. Pero bueno, esas son recomendaciones. Una picada de queso, por ejemplo. Una picada de queso, de jamones, de frutos secos. De frutos secos. Lo que pasa es que para sentir saciedad, que es algo muy importante, proteína, fibra y grasa. Con fiesta o sin fiesta, eso es lo más recomendable. Entonces yo me saturo con proteína, fibra y grasa, ¿verdad? Si yo como carbohidratos, libero insulina, que es una hormona que me da la digestibilidad de los carbohidratos, me da mucha hambre. Entonces cuando yo como un alimento que tiene un porcentaje alto de carbohidratos, la insulina que dispara tu cuerpo es elevada y a la 1 hora vuelvo a tener hambre. Una cuestión química. Eso es cuestión de observarse nada más, porque eso es real. Cuando uno toma un helado, por ejemplo, al instante tenés apetito. Y coste que vos sos una persona, ponerle que no sé nada ni nada, pero tomaste un helado a la tarde y es como que, no sé, hay un león dentro de tu estómago y empieza a rugir. Y eso es lo que explicamos, ¿verdad? La insulina, que es una hormona que libera tu cuerpo para la digestión de los carbohidratos, es mucho más alta que una insulina que un paciente se pueda llegar a poner. Porque cuando yo estoy comiendo carbohidratos, la insulina se dispara de una manera súper elevada en tu cuerpo. Es una hormona endorgénica de mucho poder que va consumiendo los carbohidratos y los mete en la célula. Pero esa insulina se queda en el cuerpo llamándose insulina activa. Y por eso a las 1 hora tenés hambre nuevamente. Claro, y es impresionante. Por eso muchas veces es importante cortar directamente. Exacto. Bueno, y ya que hablamos de lo dulce, porque en la mesa de las fiestas de fin de año no es solamente chipaguazú, no es solamente proteína, no es la tablita de queso, no es, está también los dulces, los pan postres, los pan dulces, el panetone y todo lo demás. Todo lo rico, pero eso normalmente debe ser siempre al final, no es al inicio de la cena. Como postre. Si yo ya me saturo bastante bien con un poco, qué sé yo, de proteínas, yo siempre digo, elegí carne, pollo, pescado, cerdo, si hace esas combinaciones, vienen con salsa, sin salsa, con todas las cosas que uno se puede imaginar. Entonces yo ya estoy medio saturado con proteínas, entonces después lo que vendría sería un poco de carbohidrato, que es lo que acompaña la proteína, y después entrarían los postres, ¿verdad? Y entre los postres es sumamente difícil que decirle al paciente qué comer. Yo suelo dar muchísimas recetas de postres que se pueden hacer que son más de densidad calórica menor o con menos cantidad de azúcar, y muchos se animan y lo hacen, entonces tienen por lo menos opciones que son dulces pero más saludables. Claro. Nosotros estamos hablando de lo que es la alimentación saludable post fiestas o vacaciones, pero ojo que también hay personas que son diabéticas y tienen que tener un control porque pueden haber picos de azúcar a consecuencia de una fiesta, por ejemplo. Y ahora sumamos otra cosa nueva también. La gente que está usando estas drogas de descenso de peso, si toman alcohol, pueden llegar a tener pancreatitis. Ahí está. De eso también vamos a hablar. ¿Me permitís, Silvi? Vamos a hacer un corte. Estamos con la licenciada Silvina Gómez Esgarbi. Ella es nutricionista, especialista en enfermedades metabólicas, y estamos hablando de la alimentación post fiestas de fin de año. Vamos a hacer el primer corte de la noche, agradeciendo como siempre a Bioetic Pharma Calidad de Innovación por apoyar este programa. Pausa y volvemos enseguida.
Volvemos con el segundo segmento de Foro Médico y hablando de alimentación post fiestas de fin de año. Nos acompaña la licenciada Silvina Gómez Garbi, nutricionista especialista en enfermedades metabólicas, y justamente de ese tema vamos a hablar ahora porque dijimos, bueno, no es frivolizar solamente, ahí comí mucho, me dio un panzazo. Hay gente que tiene, y en nuestro país un número importantísimo, ¿sí?, de personas transitan hoy una diabetes. Sí. Hay más gente que tiene patologías que gente que no las tiene. Exacto. Entonces ahí ya el cuidado debe ser otro, y mucho más con la cantidad de personas y jóvenes, entre comillas, que están haciendo uso y abuso de estos medicamentos que sirven para bajar de peso. Exacto. Tienen reglas estos medicamentos, como habíamos hablado, ¿verdad? Tienen reglas. Una de las principales reglas es evitar el alcohol. Porque, no, yo igual tomo, te dicen los pacientes, pero yo siempre les explico, no tiene que ver con que yo igual tomo. Tu sensibilidad es totalmente distinta a otras personas. Otra persona puede tomar muchísimo, no le hace nada, pero justamente vos tomaste una copita y te puede hacer el efecto. Claro. Yo no me arriesgaría. Yo no me arriesgo si la indicación número 1 de una droga dice no tomar alcohol, no se debería de tomar, porque pongo en riesgo mi vida. La pancreatitis no es una cuestión al azar, es una cosa bastante grave y puede ser extremadamente peligrosa. Puede ser mortal. Mortal, totalmente. Mortal. Es lo que hay que decir, hay que decirlo así con todas las letras para que la gente tome nota y se dé cuenta de que realmente es sumamente riesgoso. No es una copita, 2 copitas o 3 copitas, o tomo hoy, viernes, y el otro fin de semana no tomo. No, una copa ya hace efecto. Exacto, hace efecto, y esa es la cuestión más peligrosa que puede pasar. Y también la segunda es que no se baja de peso. No se baja de peso poniéndote a inyectarle tomando alcohol, porque la síntesis de grasa a nivel hepático no se da. Entonces el paciente no baja, y a veces vienen, yo no bajo, yo me pongo de tal fecha a tal otra. Estás haciendo algo mal, imposible es. Realmente de una forma ordenada, con la droga, sin la droga, el paciente baja de peso, pero dependemos mucho de su conducta. Claro. Entonces, si no está bajando de peso con la droga que esté usando o con el tratamiento que esté haciendo, algo está pasando. Es muy chic la lapicerita y los chicos están y cada rato dicen, ay, ya estoy tomando Ozempic, ya me estoy aplicando. Exacto. Bajé 25 kilos, pero ahí hay otro problema también. Hay gente que baja 20, 25 kilos y no pisa un gimnasio. Exacto. No hace actividad física. ¿Qué pasa con esa gente? Que pierde la masa muscular, que es uno de los tejidos más importantes del cuerpo. Y si ese paciente vuelve a engordar, nunca, pero nunca engorda masa muscular. Jamás. No va a ganar masa muscular. No va a ganar, pero va a ganar 10 veces más tejido adiposo del que había perdido a lo siguiente cuando empieza a engordar. Ay, pero es terrible. Exacto, y la grasa se distribuye en lugares que no deberían estar, especialmente las vísceras. Hígado, corazón, riñones, intestino. Terrible es. Pero la indicación es muy clara. Es muy clara, o sea, no estamos demonizando el medicamento, que es muy efectivo, y sobre todo para las personas diabéticas, las personas para que tienen enfermedades metabólicas. Exacto, inclusive más para personas que tienen lipedema, que es esa forma excesiva de acumular grasa que a veces de repente ves que el cuerpo pareciera que está ensamblado. Claro. Hombres o mujeres que son una estructura pequeñita arriba, pero abajo tienen una estructura de mucho porcentaje de grasa, tanto en piernas, cola. Eso se llama lipedema. Uh-huh. Y el lipedema es muy bien tratado con estas drogas, y también se hacen lipoaspiraciones para poder ayudar al cuerpo de ese paciente. Pero si no entrena es un problema en todos los pacientes, en todas las personas que usan estas drogas, o inclusive las que no, porque la gente que baja de peso también tiene que entender que baja masa muscular. Que pierde masa muscular. Exacto. Que tiene que ir ganando, tiene que ir en paralelo. Obviamente. Es lo que digo, estos medicamentos son muy buenos, pero tienen sus indicaciones y que tienen que ser cumplidas a rajatabla. Y lamentablemente cuando se trata de gente joven, sabemos que tienen una vida social muy exigida, donde si no tomás es como que ellos no se divierten. Mucha gente es así, lamentablemente. Mucha gente es. Entonces esa vida social hace que se salgan
de la línea y beban una o dos copitas, como decís vos, pero puede tener consecuencias. Exacto, tiene consecuencias. Y la segunda es que no se baja de peso, entonces estás gastando dinero, estás gastando una droga que es excelente, estás gastando tiempo, estás gastando en líneas generales, ¿verdad? Pero bueno, esto tenemos que hablar en una cuestión general, porque eso también pasa con gente que no la usa, ¿verdad? Claro. Siempre yo hablo, el tratamiento funciona, las vitaminas funcionan, el ejercicio funciona, el que muchas veces no funciona es el paciente. Claro, porque tiene que ser en conjunto. En conjunto, hay que trabajar. Sí. Esto es un tema que se tiene que hablar, se tiene que también tratar de disipar la angustia, porque ¿qué hacemos siempre que estamos angustiados? Buscamos placer. ¿Cuáles son una de las principales cosas que nos da placer? La bebida y la comida. Es decir, siempre es así. Y no es solamente a nosotros. Pero esta droga no anula el deseo de comer y de tomar también. Anula más la ansiedad. Baja un poco ese nivel de la vorágine que tiene todo el mundo, que está como muy sobreexcitado. Es como que apacigua un poco. Nos saca hambre porque igual habría que comer, porque si no hacemos hipoglucemia, nos baja el azúcar, eso no es correcto. Sí, pero no con placer tampoco. Pero comes, pero no estás tan metido en comer cada ratito como pasa muchas veces, porque el comedor compulsivo, que es como una droga también, me da placer todo el tiempo, por eso como cada ratito, ¿verdad? Es bastante compulsivo. Picoteo, baja mucho esas ganas de estar picoteando, y exclusivamente también bajan mucho las ganas de fumar y de tomar. Ajá. Eso también. Eso está bueno, pero como decimos muchas veces, por la sobreexigencia social, dice, bueno, voy a tomar una copita, voy a tomar 2 copitas. Exacto. Hablamos de este tema porque sabemos que hay mucha gente que está utilizando la lapicerita y que la noche de Navidad, la noche de Año Nuevo va a querer festejar. Totalmente. Y estamos hablando de los riesgos que también Exacto. puede ser. Lo que pasa es que después terminan la fiesta en el hospital. Claro. Al final tu fiesta no es tan genial. O en el viaje de vacaciones también. Pero normalmente la pancreatitis, en los últimos tiempos que estuve hablando con muchos endocrinólogos, amigos, que hay un índice de pancreatitis en el hospital altísimo. En este momento. Sí. ¿Y ya puede ser producto de eso? Exacto. O sea que ojo con eso. No es muy normal, ¿verdad? Pero que hay lo que se habla mucho en la parte endocrinológica, que lastimosamente hay como una incidencia de pancreatitis porque la gente no controla su conducta. Exacto. Tiene reglas, las reglas son no se puede tomar. Una de las principales cosas que hay que respetar. Es una pena. Bueno, otro tema, volviendo al tema de cómo no ganar peso, ¿sí?, en estas fiestas, y cómo hacer luego el post. Vamos a hablar del post, pero también se podría intercalar, el ayuno intermitente en estas semanas de fiestas, o quizás antes de ir de vacaciones, por ejemplo. Sin ningún problema, pero el ayuno también tiene reglas. A ver, contanos. El ayuno tiene reglas. En varones se puede tratar de cenar relativamente temprano. El último horario de la cena siempre es hasta las 19:30. Esa es tu última hora para cenar. ¿No importa la hora que te levantes? No, importa en el sentido que para las mujeres es una cosa y para el varón es otra. El hombre se puede levantar a las 10, 11 de la mañana y puede romper su ayuno a partir del almuerzo, ¿verdad? A las 12 del mediodía. Entonces eso no genera ningún problema a nivel hormonal, que a las mujeres es totalmente distinto. Entonces los varones pueden hacer ayunos extensos, de comer 2 o 3 veces en el día, y el ayuno siempre, pero siempre se rompe con proteína, fibra y grasa. No se rompe con carbohidratos. A la gente que es proteína, fibra y grasa con los alimentos que corresponden a cada Claro, si yo voy a romper mi ayuno, tiene que ser una porción de carne, pollo, pescado, cerdo, huevo, queso, jamón. Fibra es todo lo que sea verduras, todas las verduras que sean necesarias. En líneas generales, las verduras verdes son una mejor opción, naranjas, remolacha, sí, hay un montón de verduras que podríamos comer. Carbohidratos ahí como la papa, la mandioca, la batata, el choclo y la arveja no entrarían, porque eso tendría como una segunda opción ya más para la cena. Pero para romper ayuno es verduras de líneas generales con índice glucémico bajo. ¿Y la fibra sería? Y fibras son todas las verduras, y también le puedo agregar de repente semillas, o le puedo agregar pepinillos o chucrut, ese tipo de cosas que son muy ricas y le enriquecen un poco a la ensalada o a lo que tenga que ver con verduras. Y grasas, normalmente usamos aguacate, aceite de oliva, manteca, que se cocina la carne con eso. Entonces mi porcentaje de proteína, fibra y grasa es mucho más alto
alto rompiendo ese ayuno. ¿Y la manteca cómo la incorporo? La manteca cocino, por ejemplo, un grille de pollo con ella. O huevo. Una carne o un pollo, con un huevo también puede ser una buena opción. Y semillas también se pueden agregar los huevos y se le puede agregar queso, por ejemplo. Y con eso se rompe el ayuno. A eso se rompe el ayuno. Ya. ¿Y la mujer? La mujer tiene que romper el ayuno a las 9 de la mañana por una cuestión de su TSH, que es su parte tiroidea para la parte funcional, y sus hormonas ováricas. ¿Y a qué hora terminar y cenar se puede cenar hasta las 19:30 también. La mujer tiene que romper ayuno a las 9 de la mañana. Menos horas. Entonces. Es decir, no puedo yo extender mi cena, hacerla mucho más corta. Es decir, yo cené a las 5 de la tarde, rompo ayuno al día siguiente a las 9. Son más de 15 horas de ayuno. Ya. ¿15 horas está bien? Entre 15 y 14 y va en aumento. Ya, perfecto. Esa es una alternativa también que estamos tirando así sobre la mesa para que la gente la recoja y vea cuál es la que mejor le conviene. Bueno, tenemos que hacer otra pausita, una muy cortita. Vamos a ir a la pausa nuevamente y volvemos en un minuto hablando de este tema muy interesante y empiecen a tomar nota porque ya empezamos a muchos de ustedes quizás a empacar, a preparar las maletas y bueno, tener esto como un tip nos va a ayudar a venir con menos peso de los viajes. Ya volvemos. Regresamos con el tercer bloque de Foro Médico y nos acompaña la licenciada Silvina Gómez Esgarbi. Ella es nutricionista especialista en enfermedades metabólicas y estamos hablando de la alimentación post fiestas de fin de año y también vacaciones y bueno, todo lo que se viene en los primeros meses del año, que es así. Tenemos que, y justamente el bajar todo lo que uno ganó en ese tiempo. ¿Cuánto se puede engordar entre Navidad, Año Nuevo y 10 días? Vamos a poner 10 días de vacaciones. Ponele, así. Entre 5 a 8 kilos. Está siendo generosa, me parece. Estoy generosa, pero si el paciente camina por lo menos es 5 a 8 kilos. Si el paciente no, entre 10 a 12. 10 a 12. Sí, es un poco más. Es decir, lo que pasa es que depende mucho del impulso del paciente. Y del volumen que consume. Y del volumen que come y la cantidad de cosas que come. Normalmente uno no come en exceso ensalada. Que come en exceso carbohidratos como locos, súper saturados, llenos de grasa. Y es adictivo, es una enfermedad prácticamente. Y depende de los lugares donde va también de vacaciones. Totalmente. Todo. En Brasil, por ejemplo, tenés los carritos que olés todos esos bichitos de mar que son riquísimos, pero son frituras. Finalmente. Ahí pero también tenés, lo bueno de Brasil, los lugares donde te vas al mar, tratar de elegir siempre pescado, siempre tratar de elegir. Los bichos de mar son un tema que no comemos casi nunca. La densidad calórica no es tanto por el bicho de mar, es mucho más por el alcohol que se consume o por la cantidad de azúcar que se toma. Los helados, el exceso de, qué sé yo, de panificado, que el panificado en Brasil es riquísimo, pero la gente se come una trincha de pan sola. Es decir, hay miles de combinaciones y cosas que pueden ser, pero es la acumulación de todo, la verdad. No puedo culparle a un solo alimento, son muchas cosas. Entonces, siempre el que puede ir a la playa, lo que siempre recomiendo, que coma bicho de mar, que coma pescado, que trate de tomar la leche de coco y no un litro de Coca-Cola, que es otro problema enorme, el tema del azúcar, o gaseosas más que otra cosa, ¿verdad? Es decir, tenemos opciones, porque la gente inclusive en Brasil te hacen el queso provolone chiquitito así, puedes comer ese quesito, puedes llevar en tu lonchera, porque todo el mundo se va con lonchera a la playa, qué sé yo, hay unos yogures espectaculares que son riquísimos. Es decir, y la opción de caminar también, porque tenés la playa, tenés la costa para ir a hacer un montón de actividad física. No digo ir a hacer un fitness, pero moverte. Caminar es buenísimo. Aparte del tema yo siempre digo, hasta los pies te van a pedir que sigas caminando, porque es como hacer un pulido de piel espectacular con una playa, todas las sales minerales que vienen del agua. Es decir, realmente es la actitud. Yo te puedo decir que podemos hablar de esto horas y horas de las cosas que podríamos recomendar, pero es la actitud de la persona. Si quieres realmente comer sano, va a comer en la fiesta, en su cumpleaños, en Halloween, en donde sea. Pero felizmente sabés que hay una tendencia mundial ahora de la cultura del bienestar, del wellness. Hoy día hay gente que invierte para ir a lugares
para hacer una vida saludable. Exacto. ¿Sí? Termas, a lugares donde puede ir a desayunar comida sana, a desconectarse. Y hay mucha gente que elige hacer estas rentas de lugares, ¿verdad? Que inclusive se va con su familia, pero rentan departamentos que están ahí en una lista que ya sabemos, ¿verdad? Sí. Y la gente se va al supermercado y se levanta y cocina huevos revueltos con alguna que otra cosa. Es decir, se trata de cuidar. Por eso digo que es más la actitud, porque si no es la excusa siempre tenemos la excusa para no responsabilizarme de mi conducta. Exacto. Eso es en todo en esta vida, en el trabajo, con tus relaciones, en tu comida, en todo es. ¿Cuánto yo me hago responsable de mi persona? Yo no me puedo hacer responsable del otro. Me puedo hacer responsable de mi conducta, de mis cambios, de mis decisiones. El otro no puedo. Claro. Y si lo intento, gasto energía. No sirve para absolutamente nada. Yo puedo cambiar. Entonces siempre digo, no son las fiestas, es tu conducta la que tiene que cambiar. Claro, Tus totalmente. decisiones, tus elecciones. Porque todos viajamos, todos tenemos estrés, todos tenemos quilombos, todos tenemos todo. Pero ¿por qué algunos se cuidan y otros no? Porque ese que se cuida elige tratarse mejor. Claro. Esas son las cosas que tenemos que aprender. Es que cuidarse es quererse. Exacto. También. Pasa y por cuesta eso. mucho, porque cuesta mucho, porque estamos como sobreexigidos que tenemos que ser más o menos perfectos. No existe la perfección. No. Yo no pido que el paciente tenga que ser flaco, alto, divino, musculoso. Lo único que pido es cuidar el cuerpo que te tocó. Cuida ese cuerpo. Ese es tu templo. Hasta tu muerte vas a estar con ese Totalmente. cuerpo. Cuídalo. Ya. Y no importa la edad para perder peso, ¿verdad? No. Porque hay hombres de 40 o de 50 que dicen, no voy a bajar más. Sin embargo, yo he visto en tus redes gente adulta ya, Sí. no sé si 50 o algo, pero no era un niño. Casi 50, sí. Casi 50. Y calculé nada más. Y impresionante. Los cómo- cambios que cómo yo he el visto son cambio absoluto. Total. Y tengo a lo largo de mi carrera ¿En muchos cuánto tiempo pacientes. esa persona Nosotros perdió empezamos en enero y ahora va a ser un año. Y se decidió y ¿Con también tengo una cuántos kilos bajó? 55. 55 kilos, sí. Es Muchísimo. Pero viste el cambio a nivel corporal, toda la estructura de masa Pero muscular con que la tiene. lapicerita. Con la lapicerita Ah. él y la otra persona que bajó en 3 meses fue realmente una cuestión también de decidirse a hacer cambios. Yo tengo pacientes que han bajado con la lapicerita y sin la lapicerita. Claro, pero en el caso, por Muchísimos. ejemplo, de esa, de los De ese caso puntual, de mis ese redes, caso sí. puntual, Sí. hay personas que hacen tal como está indicado el Totalmente, tratamiento, porque todo el ahí mundo está. demoniza, Sí. todo el mundo la critica, pero después está el paciente que realmente hace lo que se le pide y el cambio es fantástico, es impresionante. Y hay que decir que retrocede hasta, digamos, todas las enfermedades metabólicas. Es como que se Totalmente. quedan- Factor genético elevado para enfermedades como todo lo que tiene que ver con diabetes, hipertensión arterial, todo el tema de colesterolemia, trigliceridemia, todo eso desaparece. Imagínate. Impresionante es el cambio. Y tengo mucho, y a pesar de este tema de las inyectables son nuevas, pero yo he tenido en varios años de mi carrera anterior que el paciente ha cambiado su conducta y ha conseguido el objetivo. Es que todo en la vida se consigue así. Sí, es el compromiso. Exacto. También que uno asume. Exacto. El destino del ser humano es enfermarse, Es vamos que a ser honestos, ¿verdad? claro. El tiempo que lleva a que yo me enferme y que pueda llegar o no perder la vida depende del paciente y de su conducta. Es que nos encargamos de diseñar la enfermedad, Exacto. realmente. Claro. Con el estilo de vida. Totalmente. Entonces, Ese paciente que viene con el azúcar relativamente alta, ya un poco descompensado, no es de ahora, es de hace 10 años atrás y Claro. nunca cambió. Claro. Y justamente por eso hoy se habla de la epigenética también, Silvi. Totalmente. Que es la que prácticamente se embandera con el tema de la epigenética hoy estamos. Porque no Totalmente. es que mis genes me condicionan a que Para yo nada. tenga que ser hipertensa, que tenga que ser Para diabética. nada. Es la epigenética. Que Totalmente. explicar a la gente de qué se trata, por favor. La gente siempre quiere decir que su genética es eso y hace que desarrolle la mi patología. mamá es gordita, yo voy a ser gordita, o mi mamá es ¿verdad? hipertensa, yo voy a ser O algo que hipertensa. siempre escucho también, de que dice, no, yo toda mi vida fue gorda, de que era chica, era gorda. Hay algo no resuelto en tu historia infantil.
Hay algo no resuelto en tu historia de falta y que vos estás justificándote que ya de chica ya eras gorda. No es así realmente. Sinceramente hay cuestiones que tenés que ir trabajando en la parte del paciente, especialmente en la parte conductual. Yo puedo tener una carga genética, pero nunca en mi vida desarrollarla. ¿Pero por qué? Porque en mi exterior yo lo decidí hacerlo sano. Entreno, hago deporte, como sano, hago una dieta antiinflamatoria, me cuido. Muy difícil que ese paciente, su factor genético, lo active si tiene un estilo de vida saludable. Muy difícil, muy difícil. Y cuando estábamos hablando al inicio del programa, vos dijiste, sí, hay mucha gente que tiene patologías y qué sé yo, pero ese ambiente de toda la familia, esos hijos, esos hermanos, esos primos, tienen el mismo factor genético que esa persona que está desarrollando o tiene desarrollada la patología en ese momento. Entonces el adulto es el que tiene que tomar control y hacer que esa familia no se siga enfermando y que la alimentación sea sana. Claro, eso es muy importante. Totalmente. Para no continuar y no cargar esa mochila, no dejar que los hijos carguen esa mochila. Totalmente. Por un ejemplo que yo estoy dando como padre en ese Exacto, caso, ¿no? totalmente. Sí. Bueno, vamos a otro corte. Ya creo que es el último, ¿sí? El último segmento que nos queda, así que quédense allí. Vamos a hacer una pausa muy breve y enseguida regresamos. Ya en la recta final del programa con un tema muy interesante y que estamos aprendiendo, como siempre, con los profesionales que nos acompañan y reitero mi agradecimiento a todos los que transitan por Foro Médico y han transitado también en el año 2025 porque realmente gracias a ellos aprendemos un montón. Y bueno, y aprendemos a cuidarnos, que es lo más importante, porque la salud solamente se valora cuando se pierde, lamentablemente. Y tenemos que tener esa conciencia de querernos, de cuidarnos, de saber, como dijo la licenciada, que nuestro cuerpo es un templo y tenemos que saber qué introducir en ellos y que, bueno, y que lamentablemente muchas veces con los vicios nos dejamos llevar por los vicios y bueno, y ahí vienen las complicaciones. Y una vez que uno, como yo siempre digo, que uno está enfermo, ahí es cuando empieza a darse cuenta de que quizás esos amigos de farra y toda la gente que nos ofrecía alcohol y que nos decían toma, ellos no van a venir a ayudarte. Exacto. Lamentablemente vas a estar ahí y no vas a tener autonomía. Y lo mejor que puede tener un ser humano es autonomía. Totalmente. La libertad de hacer lo que uno quiere, levantarse cuando uno quiere, moverse libremente y disfrutar de esta vida que es tan hermosa y tan corta. Exacto, porque no sabes qué te puede pasar mañana. Entonces, por lo menos... Con calidad. Con calidad, totalmente. Con calidad. Yo siempre insisto, hay que celebrar estar vivo. Dios mío, cuánta gente le hubiese encantado tener un día más de vida. Hay que celebrar estar vivo, hay que celebrar, hay que disfrutar, hay que comer sano, hay que salir, hay que tener relaciones saludables. Es decir, son tantas cosas que tenemos que hacer. Uno no dice que uno no tenga que darse los gustos. No, para nada. Porque muchas veces uno piensa que el estar a dieta es, ay Dios mío, esta no debe comer nada o qué amargada, no toma. No, se trata de cuidar nuestro cuerpo. Totalmente. Y disfrutar equilibradamente. Totalmente. ¿Sí? Si vamos a tomar una copita, tomamos una copita. Si vamos a tomar dos copitas. Bueno, si vamos a comer cierta cantidad. Exacto. Hasta que el cuerpo diga basta. Yo siempre hablo que uno puede darse placeres con respecto a la alimentación, pero cuando tus placeres están siendo todos los días, nosotros estamos hablando de adicción. Exacto. Es una adicción. La alimentación, de comer productos que son extremadamente tóxicos para el cuerpo, ya estamos hablando de una adicción. El alcohol. ¿Cuántas calorías tiene, por ejemplo, una latita de cerveza? Si me tomo 3 latitas, ¿cuánto? El aproximado, unas calorías que puede llegar a tener el alcohol depende mucho de la densidad del alcohol, ¿verdad? El problema que tiene el alcohol que no tiene ningún nutriente. Son calorías vacías. Calorías extremadamente vacías. Extremadamente vacías. Y uno no es que se toma una copita, se toma prácticamente a veces 2, 3, 4, 5 litros de alcohol. Eso a nivel hígado es extremadamente tóxico.
¿Qué pasa con el hígado y el alcohol? El hígado en general es el encargado de filtrar y limpiar el cuerpo, y es más, también es el encargado de inclusive ciertas sustancias que también hacen que muchas veces las cicatrices del cuerpo se puedan hacer de forma constante. Si yo me corto, enseguida aparece el tejido cicatrizal o conectivo que hace que esa cicatriz se pueda curar. Quiere decir que el hígado funciona bien en ese caso. El hígado es el filtro, el órgano más importante del cuerpo. Y más noble. Amamos el hígado, porque encima a veces de repente hay que sacar un pedacito y se vuelve a regenerar y todo. Es genial el hígado, ¿verdad? Pero es la parte que filtra absolutamente toda la porquería de tu cuerpo. Exacto. ¿Qué pasa cuando el hígado se llena de grasa? Lo que pasa, hacemos una cirrosis no alcohólica, pero sigue siendo una cirrosis. El paciente que toma también hace cirrosis, seguro, en algún momento de la vida hace cirrosis. Cuando empieza esta patología de la cirrosis, que muchas veces yo le digo, mira, vas a hacerte una ecografía abdominal y vamos a ver cómo está tu hígado. El hígado empieza a modificar su estructura, empieza a ver algo que se llama hepatomegalia. El hígado ya empieza a crecer o como a inflamarse. Después te dicen, tenés una esteatosis. Esteatosis es grasa en el hígado. La grasa en el hígado se cura, pero la gente no le da pelota. Con los años esa esteatosis va avanzando y cambia la estructura de tu hígado. Se vuelve un hígado necrosado o un hígado que no funciona para filtrar. Primer problema, problemas mentales. La sangre sucia, la cabeza no funciona. Segundo problema, tenemos en el esófago y en todo lo que tenga que ver con la parte del estómago, hacemos unas varices que hay que entrar a cortar y sacar porque empiezan a haber unas varices en toda la estructura del cuerpo, especialmente en la estructura que viene a nivel digestivo. El tercer problema, ascitis, una inflamación porque el líquido no se puede filtrar y empieza a haber un estómago extremadamente enorme. Vas a ver que los ombligos son enormes. Hay que punzar. Es riesgosísimo tener un problema de cirrosis. Y veo muchísimos problemas de cirrosis en pacientes encamados, internados, que se podían haber curado hace 10 años atrás con una dieta relativamente baja en carbohidratos, ayudándole a bajar un poco el tejido adiposo, y llegamos hasta ese punto de perder la autonomía absoluta. Lo que pasa es que cuando se habla de alcohol también se habla de una adicción. Totalmente, es súper no tóxico. Puede cortar. Hay gente que dice, sí, puedo cortar porque soy bebedor social, pero un bebedor social que bebe fin de semana, miércoles, jueves, fin de semana, miércoles, jueves, ya se genera una adicción. Hablamos que el adicto es el que toma todos los días. ¿Verdad? A mí me dice, yo tomo todos los días cerveza. Eso es alcoholismo. Eso es alcoholismo. Entonces, y aunque sea días de por medio, cuando hay mucha cantidad de alcohol, estamos hablando de un alcoholismo importante. Claro. No es que yo puedo dejar cuando quiera, porque es igual que una droga. Entonces, hay que trabajar en forma psicológica, psiquiátrica, hay que darle otras opciones que el paciente pueda mutar o cambiar su adicción por otra cosa más saludable, actividad física. Pero es todo cognitivo-conductual. Todo es conducta. La conducta nos puede matar o nos puede hacer libres. No sé, hay muchas cosas que tenemos que tratar de cambiar. Claro. Bueno, Silvi, decime, para hacer una dieta post fin de año. Post fin de año. Dame una dieta para que en una semana uno pueda desinflamarse. No digo bajar. No. Una dieta desinflamatoria como para arrancar un estilo de vida saludable y después decir, me voy a visitar a la licenciada Silvina Gómez Garbi para que me dé una dieta y baje 30 kilos en 6 meses, exacto, en 4 meses. A ver, lo que siempre explico mucho es empezar el día con proteína, fibra y grasa, que puede ser huevo, queso, yogur. La fibra puede ser almendras, semillas, puede ser verduras con tu huevo, la grasa puede ser manteca, aceite de oliva, aguacate. Hay muchas combinaciones que se pueden hacer a la mañana. 1 hora después pedimos que el paciente coma carbohidratos o coma fruta. 1 hora después, para no disparar esa hormona que habíamos hablado al inicio. Si yo consumo proteína, fibra y grasa hasta las 2 de la tarde no tengo hambre. Realmente le explico mucho de esto porque el nivel de saciedad es mucho más alto. Aparte, los huevos te satisfacen una barbaridad. Exacto, y si no me gusta huevo tengo otras opciones, que es lo que habíamos hablado recién, ¿verdad? ¿Hasta cuántos huevos por día? Hasta 3 se pueden comer sin problema. 3. Hasta 3 huevos, y si combino con fibra, eso se vuelve una cosa bastante grande y puedo comer hasta, inclusive no es ese el problema.
Almuerzo se hace mucho más tarde porque estoy realmente saturado, no puedo comer. Es decir, sinceramente, si yo empiezo a escuchar mi cuerpo, eso me llena. De ahí yo voy a un almuerzo, en el almuerzo siempre pedimos que haya una porción de carbohidratos, que puede ser un arroz, un fideo, una papa, una mandioca, una batata, no un choclo. está prohibido el arroz ni el fideo. No está prohibido porque estos son carbohidratos complejos y son sanos, pero las combinaciones son sí o sí alguna ensalada o alguna verdura, una porción de proteína y una porción pequeña de carbohidratos. No sacamos, no demonizamos los carbohidratos. Queremos que se coman, pero en porciones pequeñas y en combinaciones con proteína y fibra. ¿Qué pensás del pan de masa madre? Está genial porque tiene una buena fermentación a nivel intestinal. La diferencia es que el pan de masa madre se tiene que congelar. Sí. Porque para que la absorción de ese carbohidrato sea lenta y no dispare insulina, se congela. Y cuando descongelo, le tengo que poner una materia de grasa saludable, aceite de oliva o manteca. Perfecto. ¿Verdad? Hablamos después de la tarde que se puede comer un snack o alguna merienda que puede tener avena, puede tener carbohidratos. Lo ideal sería que el paciente se vaya a caminar para gastar antes de comer eso. Claro. Y después la cena tratar de hacerla temprano para que el estómago y el cerebro también puedan descansar. Eso es súper importante. No cenar copiosamente y acostarse a dormir. Totalmente, el estómago nunca terminó de trabajar, el cerebro menos, todo el organismo está despierto cuando tendría que haber ido a dormir a cierta hora para poder regenerar, está inclusive todo lo que tiene que ver con el estrés mental y corporal. Por eso se pide cenar temprano. Perfecto. El cuerpo tiene que descansar. Y con eso podemos genial. Desinflamarnos tranquilamente. Totalmente, hasta bajar de peso. Y si le agregan actividad física, es imposible que el paciente no baje. Bueno, ¿dónde atendés? Redes sociales, porque la gente te va a empezar a buscar. Mis redes sociales son Nutri Silvi Gómez, estoy tanto en TikTok como en Instagram. Estoy en la clínica Calián, que está sobre Brasilia, casi el Dorado, y el teléfono es 0982 050 040. Muchísimas gracias, nada, Silvi, gracias por tu tiempo, y bueno, seguramente que el transcurso del 2026 vamos a estar a full nuevamente. Cuando quieras, me encanta venir porque tengo que admitir que sos una excelente profesional y da demasiado gusto venir aquí. Muchísimas gracias, Silvi. Sí. Bueno, nos vamos nosotros agradeciendo como siempre su compañía, agradeciendo por supuesto a Bioetic Pharma que nos acompaña como siempre, también a Emicofier por el estilismo, a la clínica Galema, la doctora Lorena González por el tratamiento estético facial. No olviden visitarla, tiene tratamientos fabulosos, no tengan miedo a hacerse ningún tipo de procedimiento porque es una profesional certificada y eso es lo que tenemos que buscar. Así que están en buenas manos. Nosotros nos reencontramos el otro jueves, por supuesto, a partir de las 20.